La paz de Dios. ¿Cuántas veces has sentido que estás viviendo bajo un engaño, bajo una mentira, que todo es irreal, ¿no? Los jóvenes dicen que ahora todo es irreal, que vivimos bajo, no sé, hablan de una Matrix y cosas así. Vamos a hablar del verdadero engaño en el que vivimos, la gran mentira. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a la palabra de Dios. Dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Le dice a los judíos que habían creído en él, que si permanecieren en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos, y que entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero tienes que permanecer primero, ¿sí?, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, en la Biblia. Permanece en su palabra y entonces, paso siguiente, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La palabra de Dios no puede ser cambiada, no puede ser transgredida. No podemos cambiar una coma, un acento, nada le podemos cambiar. Recuerda que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Que Dios nos guíe a lo que queramos decir por medio del Espíritu Santo. Que este mensaje llegue a ti y a tu familia y que sea de bendición. Es lo que buscamos, bendición para ti, para tu familia, para mí y para mi familia también, por supuesto. Déjame ir nuevamente a la palabra de Dios en Éxodo 32, 7, 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, el becerro de oro, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando tengas una necesidad, no acudas a San Árbol, San Piedra, por mencionarlo de alguna manera, ¿eh? Discúlpame que lo diga así. No, pon todas tus necesidades en las manos de Dios. Lleva tus necesidades a la sabiduría de la palabra de Dios. Sé fiel a la palabra de Dios. Entonces serás un verdadero discípulo de Dios. Y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No deposites en esa fuente que está en el zócalo de donde vivas y avientes una moneda y pidas que tus cosas se solucionen, porque ahí no hay solución. Ahí tal vez encuentres esperanza, tal vez encuentres un remedio, pero pierdes tu salvación, pierdes la verdad. Entrarás a vivir en una gran mentira. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. El pueblo de Israel, conociendo cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, fresquecitos, acababan de abrir el mar para que pasaran ellos cuando los perseguía el pueblo de Egipto, salvados por la mano de Dios, viendo sus prodigios, viendo sus maravillas. Inmediatamente sintieron la ausencia de Moisés, porque Moisés fue llamado por Dios para entregarle las piedras, las tablas escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, y el pueblo se corrompió, inmediatamente se corrompió. Inmediatamente no tuvieron una figura autoritaria sobre ellos y se corrompieron.
Se hicieron un becerro de oro, lo adoraron, le bailaron, hicieron su fiesta. No permitas que eso suceda en tu vida. No seas dominado por esa gran mentira. Todas tus necesidades llévalas al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Dios está ahí siempre, pendiente de tus necesidades, para ayudarte, para protegerte, para cuidarte, como lo hizo con el pueblo de Israel. Clama a Dios y Él te responderá. Vamos, mira, dame la oportunidad de ir junto contigo a la palabra de Dios en San Mateo 4, 1 al 11. Mira lo que dice San Mateo 4, 1 al 11. Un testigo, San Mateo, un testigo de lo que nuestro Señor Jesucristo iba haciendo. Y San Mateo iba escribiendo lo que nuestro Señor Jesucristo iba diciendo, iba haciendo. Y fíjate, aquí lo tenemos escrito en la Biblia, lo que nuestro Señor Jesucristo iba haciendo, iba diciendo. Y dice, en San Mateo 4, dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor lo reprenda, Dios reprenda al diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el Señor lo reprenda, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo, el Señor lo reprenda, Dios lo reprenda, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, huyó. El Señor lo reprenda, Dios lo reprenda. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían a nuestro Señor Jesucristo. Ve la chamba, el trabajo del enemigo. Disculpa la simpleza de mis palabras. Recuerda que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos la palabra de Dios. Ve las artimañas del enemigo. Vio a nuestro Señor Jesucristo en necesidad y se le acercó para ver si lo podía confundir. Ah, caray. Así piensa el enemigo. Así es el enemigo. Todas sus artimañas, ¿sí? Toda su industria la va a poner a trabajar desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, desde antes, para que tú y yo le creamos al enemigo y nos desvíe de la verdadera atención que debemos de tener escrita en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Juan 3:16. Acompáñame a leer la palabra de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El enemigo con todas sus artimañas ha tratado de desviar nuestra atención del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al ser crucificado en la cruz, derramada su sangre por el perdón de nuestros pecados.
Él fue nuestro Señor Jesucristo, fue el Cordero inmolado, fue el Cordero del sacrificio, la ofrenda, ¿sí? Por medio de la cual nosotros tenemos ese perdón de nuestro Padre para alcanzar su bendición, para alcanzar sus promesas. La gran mentira del enemigo, desviarnos de esa atención, llevarnos a adorar ídolos, dioses ajenos, ¿sí? A la voluntad del Padre. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Dice la palabra de Dios: y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, sino por Él. Nadie. La gran mentira. La gran mentira del enemigo, desviarnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días. Tentó a nuestro Señor Jesucristo en necesidad, fíjate. Fíjate que no hará por nosotros. Nosotros, antes que ir a la palabra de Dios y llevar nuestras necesidades a la palabra de Dios, vamos a lo más cercano. Acudes al hechicero, acudes a la bruja, ¿sí? Acudes a tradiciones, acudes a tantas cosas que los verdaderos discípulos de Dios no lo permiten. Lo que le dice Dios a los judíos en Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. La palabra de Dios la han ido corrompiendo, la han ido añadiendo, la han ido quitando y la convierten, esos que no son discípulos de Dios, en una gran mentira. La convierten en adoración a un becerro de oro. No lo permitas. Recuerda que así como tú estás escuchando este mensaje, así mismo muchas personas lo pueden escuchar por medio de ti. No frenes esta bendición que Dios tiene para ti. Recuerda que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos la palabra de Dios. Cristianos somos seguidores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de las andanzas de nuestro Señor Jesucristo, sus prodigios, sus enseñanzas, cuando Él vino a este planeta, escritas por Juan, por Marcos, por Lucas. Ellos conocieron a nuestro Señor Jesucristo, fíjate. Qué bendición tan grande. Pero tengo salvación por medio de Lucas, por medio de Juan. No, tenemos su palabra ahí escrita. Tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan 8:12, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, de sus promesas, de esa vida que Él nos prometió. Oye, ¿y María? No sabes cuántas veces me lo han preguntado. Oye, ¿y María? Tú no tienes mamá, porque María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es esa dama terrenal en la cual Dios Padre se complació para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra.
al igual que José, su padre. Entonces ahí hay una trinidad, fíjate, ahí se forma una trinidad. José, padre de nuestro Señor Jesucristo. María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una trinidad. Pero, ¿José es Dios Padre? Por supuesto que no. José fue su padre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dios Padre se complació en ellos para formar una familia a la cual llegara nuestro Señor Jesucristo a este planeta. ¿Tenemos salvación por medio de María? No. ¿Tenemos salvación por medio de José? No. Tenemos salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. María y José son especiales, por supuesto. Dios los eligió, Dios Padre los eligió para que por medio de ellos nuestro Señor Jesucristo naciera y tuviera una familia y se cumpliera su palabra. En Isaías 9:6, te invito nuevamente a que vayamos a la palabra de Dios. Isaías 9:6 dice esto, mira, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba escrito que nuestro Señor Jesucristo, que el Hijo de Dios, iba a nacer. ¿Cómo ocurrió esto? Un ángel visita a María y le dice que tendrá un hijo, que ella es la elegida, fíjate. Bendecida María, bendecido José, su padre, nuestro Señor Jesucristo, también aquí en nuestro planeta. Esa Trinidad es respetable por nosotros, por los cristianos, por supuesto. Yo tengo mamá, por supuesto, y tengo papá, por supuesto, aquí en la tierra. Pero mi Padre está en el cielo. Y mi Señor Jesucristo es mi hermano mayor. Dice la palabra de Dios que somos coherederos del reino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en esa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Respeto y creo que María y José alcanzaron un grado espiritual tan grande para que Dios, por medio de ellos, mandara a nuestro Señor Jesucristo. María, José, Pedro, Juan, Marcos, Lucas, todos esos personajes bíblicos, Abraham, Moisés, están ahí. Fueron parte muy importante del plan de Dios para que nosotros conociéramos de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero evangelio, la verdad, es que nuestro Señor Jesucristo murió por ti y por mí, se derramó su sangre en la cruz por el perdón eterno de tus pecados y de los míos. ¿A quién adoramos? ¿En quién creemos? Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y somos respetuosos, muy respetuosos de María, de José, de Lucas, de Juan. Pero no tenemos salvación por medio de ellos. Fueron instrumentos muy valiosos de Dios Padre para que supiéramos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Perdón por la
simpleza de mis palabras, pero lo llevo al conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que esa semana que comienza sea de bendición para ti y para toda tu familia. Gracias a Dios por la semana que acaba de terminar. No frenes la bendición. Cree en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén y amén.